¿no? Ahora sí. Entonces, a causa de esto, le doy la bienvenida a todos de nuevo y les digo que el Señor Todopoderoso les bendiga. Voy a mostrarles las legalidades de la institución, ya hemos orado, y voy a mostrar después cómo es que nos estamos manejando aquí, en este lugar, la teología, las carreras técnicas, cómo estamos trabajando la capellanía superior, internacional, cómo estamos apostillando, porque nosotros tenemos alumnos en otros países, los cuales ya se le han apostillado sus diplomas, tanto de teología como de capellanía. Lo que les estoy mostrando aquí es que el instituto ITEI, pertenece al Ministerio del Interior. ¿Qué es el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior es una institución que tiene un hermoso, podríamos decir, respaldo de un departamento llamado Asuntos Religiosos. Asuntos Religiosos es quien se encarga de organizar a nivel nacional los grupos religiosos, de darles el orden jurídico. ¿Qué quiere decir? Que toda iglesia, lo sabemos completamente, debe tener una personería jurídica, ¿cierto? Y cada instituto debe trabajar, instituto eclesiástico, bajo una personería jurídica. Nosotros, por la ley 133 de 1995, tenemos la autonomía de formar nuestros propios teólogos, nuestros propios capellanes, nuestros propios pastores. ¿Qué significa esto? Que los institutos nacen para respaldar la formación de estos ministros, y es válido. Cuando usted tiene un cartón, cuando usted es graduado, es egresado de un instituto eclesiástico a nivel iglesia, a nivel eclesiástico en Colombia, usted tiene una legalidad que se respeta. Usted es un hombre que se ha graduado, que ha superado unas competencias académicas dentro de la institución, y por esta razón el gobierno, Asuntos Religiosos, el instituto y la iglesia lo reconoce donde quiera que usted vaya. Si usted sale del país, existe algo que se llama Ministerio de Relaciones Exteriores. Su diploma es apostillado para que usted también sea capellán o teólogo en otro país, y que se respete su capacidad, y que se sepa que usted es un hombre idóneo para predicar la palabra del Señor. Este es el documento que me expide a mí el Ministerio del Interior. Esta es la resolución que me expide a mí. Y esta resolución dice que aquí el señor Hugo Fernando Camejo Puerta, New International Covenant Church, la New International Covenant Church significa la nueva comunidad internacional. Aquí nosotros, esto no es algo que, no es una comunidad como iglesia, es una comunidad que respalda por el Ministerio del Interior el instituto. Entonces aquí está mi dirección, donde estamos ubicados aquí en Arauca. Aunque nosotros aquí en Arauca tenemos oficina, nuestro trabajo exclusivamente es virtual, porque sabemos que en la red vamos a tener la oportunidad de servir a muchos. Aquí está mi dirección, Manzana Casa 11, Barrio Sabanales, Arauca, Arauca. Aquí está un correo que fue donde se envían las respuestas. Aquí lo que dice, respetado señor, todo esto que nosotros enviamos aquí, estas extensiones son aquellas peticiones que nosotros enviamos para que allí en el Ministerio del Interior nos respondieran con esta resolución bajo la New International Covenant, tener el instituto. Entonces, aquí lo que vemos, todos estos códigos realmente son radicados que nosotros enviamos a los que nos dieron una respuesta. Entonces dice, aquí estamos por el 17 de diciembre de 2021, relacionada con la creación del Instituto Teológico de la entidad religiosa New International Community Church. El instituto se habla aquí de manera, dice, el respecto se toma nota en el acta 05 de la Asamblea General Extraordinaria del 10 de octubre del 2021, y se crea el Instituto Teológico Eclesiástico Internacional Bilingüe ITEI de la entidad New International Community Church, que es quien nos respalda.
cuyos títulos certificados que se expiden no tienen un reconocimiento civil, sino de tipo eclesiástico a nivel interno, a nivel iglesia. Entonces, ¿qué hacemos acá? Estos títulos eclesiásticos tienen validez para los ministros de Dios. Si alguien dice, profe, yo quiero tener un título por Secretaría de Educación, entonces nosotros tenemos los convenios donde usted estudia con nosotros, el convenio le homologa para que usted tenga títulos por Secretaría de Educación. El título de capellanía se da por Ministerio del Interior, a través de la institución. Es decir, que usted va a ser capellán de acuerdo a la ley 133. Esa ley que nos da a nosotros la autoridad de formar nuestros propios ministros. Cuando digo nuestros propios ministros, hablamos de que cada iglesia lo puede hacer y nosotros respaldamos a través de una personería. Aquí tenemos ley 133 de 1994 del artículo 7. El derecho de la libertad religiosa y culto igualmente comprende entre los siguientes derechos a las iglesias y confesiones religiosas. Tener y dirigir autoritariamente sus propios institutos de formación y estudios teológicos, dice, en las cuales pueden ser libremente recibidos los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos. Ya sabemos del reconocimiento civil, estamos hablando, para esto debemos tener unos convenios, pero esto si ya ustedes desean un título por Secretaría de Educación, en el cual ustedes tienen que legalizar o ser bachilleres para poder recibir un título de técnico en conocimientos teológicos, que también respalda la capellanía. Profe, pero si no tengo ese título de conocimientos teológicos, la capellanía es válida, ley 133. Y paremos de contar. Hasta aquí quiero que me hagan preguntas, por favor, para poder pasar a la siguiente sección. Vamos a ver cuántas personas hay aquí con nosotros. Bueno, perfecto. ¿Preguntas? Buenas noches. ¿Preguntas, por favor? Pastor, Sí. para ver si quedamos claros del Ok. No le alcanzo a escuchar, hermano Julián. ¿Ustedes sí le escuchan? No le escuchamos. No le escuchamos. No le podemos escuchar, mi hermano. Si cualquier cosa, retira los auriculares y de pronto los auriculares están haciendo algún efecto. No le escucho, papá. Algo. No. Tenemos la primera pregunta y ahora lo escuchamos. La puede escribir, Hola. mi hermano. Ahora sí. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Listo. Para ver si quedamos claros, en el caso de los que nos proponemos a cursar la licenciatura eclesiástica, entonces uno recibe el título eclesiástico de licenciado y aparte de eso uno, si tiene la parte legal, lo que es el bachillerato, todos esos, digamos así, los requisitos que exige la Secretaría de Educación, entonces uno recibe también el título de técnico, ¿no? De técnico, sí, señor. Por Secretaría de Educación. Y ya a través de un instituto con Secretaría de Educación, que es nuestro convenio, que es el Instituto San Pablo de Santa Fe de Bogotá. Para ser capellán, para ser teólogo eclesiástico, usted no necesita ese respaldo. Necesita el respaldo de esta ley 133 y de la institución creada como el Instituto Teológico. Pero si en algún motivo, si en algún caso usted dice, no, yo quiero homologar mi título, entonces lo podemos hacer a Secretaría de Educación. Por ejemplo, soy capellán, me voy a graduar como capellán, listo. Pero aparte de eso, yo quiero reforzar la capellanía. Usted puede estudiar con nosotros otras materias teológicas o algunas materias
teológicas, o si usted tiene de un instituto eclesiástico unas materias teológicas hechas y tiene cómo respaldarlo, nosotros podemos homologarle con un semestre más de teología, con un título de capellán, a un título de técnico en conocimientos teológicos. Eso si ustedes lo requieren. Si no, no hay ningún problema, porque la ley 133 respalda la formación de los ministros. Mano Hugo, en el chat Sí. hay una pregunta. En el chat hay una pregunta. Vamos al chat. Hermano, buenas noches. Una pregunta. El título avalado por el Ministerio de Educación, ¿cómo sería la homologación? Pues simplemente terminamos, terminamos teología eclesiástica y al terminarlo le pasamos al instituto la sábana de notas, todas las notas que usted tiene, y el instituto expide un título también. O sea, usted recibiría 2 títulos, pero debemos tener tus notas y todos los módulos aprobados. No habría ningún problema, y las legalidades, que es nuestro bachillerato. Si alguien dice, profe, es que yo no tengo el bachillerato, nosotros aquí en la institución tenemos el bachillerato acelerado para adultos en 6 meses o en 1 año. Virtual, o en plataforma, o en clases en vivo, como el tiempo lo requiera, como usted tenga su tiempo. Entonces, aquí tenemos la legalidad del Instituto ITEI. Primero, ¿dónde nos vamos a ir a formar? ¿Cierto? ¿Quién lo respalda? Aquí tenemos la legalidad. ¿Alguna pregunta más? Con mucho gusto, mis hermanos. Aquí las preguntas pueden ser abiertas. No tengo ningún problema. Bueno, creo que vamos hasta aquí bien. No sé, profe, a ver si ayuda con algunas preguntas de que le hayan hecho a usted de pronto, ya en el interno. Que le explique más bien el asunto, por ejemplo, si termina en capellanía. Okay. La capellanía termina como un título civil y jurídico, ¿sí? Que otorga por el Estado, ¿no? Sí. Que puede presentarse no como un pastor, sino como un capellán, que es lo reconocido por el gobierno. Exactamente. Esta institución pues tiene el aval a nivel del Ministerio de Interior de capacitar capellanes y graduarlos y presentarlos. Sí, señor. Así es. Y si necesitan algún respaldo más, pues nuestra personería jurídica está ahí, nuestro documento está ahí listo para colaborarles en lo que necesiten. ¿Vale? Voy a presentarles por aquí el título, cómo nosotros apostillamos. Profe, ¿está viendo pantalla? No. No, señor. No se preocupe. Vamos a colocarle aquí el título de capellanía. Mejor. Ok. Vamos a tenerlo otra vez con time. Aquí con time. Este es el título de capellanía. Vamos a ver si lo reducimos un poquito más. Vamos a hacer un zoom aquí un poquito más detallado. ¿Lo pueden ver ahí, hermano? Sí, señor. Perfecto. Aquí está, mira. La República de Colombia, en su nombre, estamos por aquí, The New International Community Church, NICC, resolución número 1171 del Ministerio del Interior, NIP 901624, porque eso tiene que tener estas legalidades. Tiene un NIP y tiene una resolución. Aquí nosotros certificamos, por ejemplo, a Daniel Ledesma como capellán en el Paraguay, mira, en Paraguay. Es decir, que nosotros ordenamos capellanes internacionales. En Paraguay tenemos, perdón, aquí está mi firma, la secretaria, aquí están los números que identifican el diploma. Por aquí tenemos el carnet, bendito Dios, del capellán, y aquí arriba estamos viendo la placa. La placa, aquí la placa tiene su nombre, tiene el nombre de la institución, tiene su RH, y aquí esto que identifica la comunidad internacional, que a petición de nuestro profe Ever, en vez de que sea azul, va a quedar negro. Y bueno, con el tiempo se van modificando las placas, se van haciendo modificaciones que nos ayudan.
O sea, las líneas azules van a quedar líneas negras. Van a quedar líneas negras. Vamos a tratar de hacer, bueno, yo creo que el pulso mío no está, pero ahí está tratando de hacer una línea negra. Eso es lo que es un diploma de capellán. Listo. Pero voy a mostrarles el documento que respalda de que ese diploma de capellán es apostillado, es legal. Entonces les voy a mostrar el documento. Aquí está el documento. El documento donde dice la República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Mis amados, si nuestro instituto no fuese legal, el Ministerio de Relaciones Exteriores no nos envía ni saludos. ¿Cierto? Entonces, aquí dice República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos vienen en inglés. Dice Convención de la Haya, 5 de octubre de 1961. Los países del Acuerdo de la Haya son los países que entre ellos han hablado para que si alguien en otro país tiene que viajar, su diploma sea apostillado y sea válido también en otro país, con validar para que, como le digo, sea capellán también. Aquí vamos a tener, esto se hace, esta primera parte, esto tiene que ser notariado, ¿cierto? Aquí está la notaría de Arauca, donde estamos. Certificado. Aquí dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, por aquí está firmado digitalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí está el documento, aquí está el titular del documento. Y aquí dice que es un certificado, así sale nuestro apostillado, como un certificado de estudio. ¿Listo? Pero ¿cómo hacemos? En este caso, por ejemplo, si alguien puede tomar el celular y puede leer códigos PQR en su celular, si alguien no puede, acerque el celular aquí, donde está el código. Si desea, la persona que tenga para tomar el código. Se acerca el celular ahí y el celular lo va a llevar directamente, a donde está el documento. Es decir, que yo no me puedo inventar este documento. Si usted coloca su celular ahí, código PQR, inmediatamente lo lleva a Cancillería. Perfecto. ¿Alguna pregunta acerca de este apostillo? Pastor Aldemar, Pastor Hermelino Chaparro, y los demás pastores, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? Para mí considero que está claro. Amén, Pastor Aldemar, Pastor Hermelino, Dios lo bendiga. Amén. Amén. Sí, Creo que está manos a la obra. Ok, déjame mostrar por aquí si tenemos por aquí el otro documento. Regálame un momentico, mi profe, para ver si le puedo mostrar ahora sobre los documentos, cómo quedan. Vamos a ver. Ah, ya lo tengo. Ya lo tengo. Este es el soporte que le sale a la persona. ¿Usted está viendo pantalla, mi profe? No. Todavía no. Soporte. Este es el documento que nos envía el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y cómo queda apostillado vamos a ver el soporte? Miren los sellos que tiene el diploma. Aquí arriba. Note que el que les mostré con anterioridad no tiene el sello porque no estaba apostillado. Aquí ya está apostillado. Aquí está mi nombre, notaría única, y aquí está la firma y todos los sellos de legalidad. Esto, si ustedes me lo requieren, con mucho gusto yo se los puedo. Entonces, estas son nuestras legalidades. Estamos como saliendo extraños en la pantalla, profe, usted. Sí, está parpadeando mucho. Como el sistema, ¿no? Y precisamente a los que hablamos. Sí, así es. Perfecto. Bueno, esto ya son cuestiones del sistema, ya no es del instituto. Bendito Dios. No sé si tienen alguna pregunta más.
pues, si los hermanos desean, no sé, preguntar. Bueno, yo que el profe le dio una muy buena información. Hay un pastor que está tratando de entrar, creo que por Sí. Zoom, en el teléfono, pero no sabe cómo, dice que no se oye. ¿Cómo activar el audio? ¿Sabes por qué? No, porque le debe salir donde dice, cuando él entra, sale algo que dice Wi-Fi. Debe darle donde dice Wi-Fi, porque si no, no escucharía la reunión. Sí. Entonces, si desea que le envíe el pantallazo y le da donde dice Wi-Fi, y si no, ahora, profe, yo apago mi cámara y les ayudo a entrar. Usted me dirá. Estas son las legalidades. Si estos documentos ustedes los requieren, yo con mucho gusto se los envío porque son documentos públicos. No son, son documentos, pues, digamos, privados para nosotros como identidad, pero públicos realmente. Usted puede tener acceso a esta documentación que yo le estoy hablando. Usted puede tener acceso a esa documentación con los códigos, con los documentos. Usted puede tener el acceso directo a ellos. Entonces, en el ministerio existen, como le dije, todos estos códigos y usted pueden consultar. No hay ningún problema. No sé, profe, si algo más tengo que explicar, qué decir. No, para mí está claro, no sé a los hermanos, alguien, Pastor Aldemar. Sí, hermano Aldemar, pastor, ¿qué le dice? Una pregunta. Sí, pastor, Dios le bendiga. Es esa parte de la parte eclesial, ¿qué otros beneficios nos trae la capellanía? Bueno, la capellanía es súper extensa, pero uno de los beneficios que trae la capellanía es la investidura que nos da como ministros de Dios para poder realizar la obra del Señor en diferentes instituciones. Mi hermano, le voy a decir así a grosso modo y coloquialmente, donde cuando decimos yo soy pastor, muchas veces no nos dejan entrar. Y usted se pregunta por qué. Porque a veces bajo la figura de pastor, por algunos tipos, digamos así, de escándalos que han existido, no para todos, algunos tipos de escándalos que han existido de la mala administración de algunos pastores en ciertas instituciones cuando han ido a visitar, entonces algunos no reconocen el pastor y dicen, no, si es pastor, no. Pero cuando dice es capellán, entonces decir, ya, porque este capellán viene ya con una formación que está totalmente dirigida a estos entornos. Y aunque, hermano, un diploma no habla de nuestra ética, pero sí cuando digo yo soy capellán y tengo un comportamiento diferente, pues cambia la cuestión. Capellán, pastor, muchas veces nos pueden decir, es que no es lo mismo. Pues el capellán es un pastor, es un líder, es un hombre que está predicando la palabra de Dios, una mujer, pero siempre lleva dentro de su ser el servir de una manera espiritual y social. Es decir, que un capellán puede dar una conferencia total hasta de un tema que no solamente sea de carácter eclesiástico, sino social, ético. Por ejemplo, un tema social, digamos, hablemos de un tema social, drogadicción, el capellán lo puede dar en su investidura como capellán. Bien, mi pastor Aldemar. Por aquí, ¿quién? Bueno. Una preguntita, hermano. Sí, con mucho gusto, pastor Hermelino. Es que oí decir que esa capellanía, la religión católica no la acepta. ¿Eso es verdad o...? Bueno, realmente la religión o la tradición ni siquiera nos acepta a nosotros como iglesia muchas veces. Ellos no la aceptan, pero ¿sabe por qué no la aceptan? Porque esto era exclusivamente de ellos. Y cuando el asunto religioso le da la autoridad a cada congregación, a los institutos que formen a las personas y que sean también capellanes, más bien hay un poco de celos, más exactamente. Yo lo puedo decir aquí con confianza, porque conocemos el trabajo. Hay un poco de celos. Y estos celos eran lo que impedían. Pero mi hermano, ustedes van a conocer a través de la enseñanza del profe Eber que un capellán como nosotros podemos tener la misma injerencia que un capellán tradicional. Tenemos los mismos beneficios y derechos.
Por eso debemos reforzar la capellanía con estudios teológicos, que es muy importante, ¿no, Pastor Ever? Para que nosotros podamos abrir espacios muy importantes en otras instituciones. Y como decir, podemos trabajar de manera social y espiritual sin ningún problema. Pastor Hermelino. Amén, está claro. Está con nosotros nuestro pastor Luis Alberto Cerrato. Bienvenido, pastor Cerrato, Dios lo bendiga. Mi pastor, ahí donde está el microfonito para que escuchemos la voz, mi pastor Luis Alberto. Busca ahí donde está el microfonito, uno así como este, donde le estoy colocando aquí en su celular. Ya. Listo, Ya. listo, mi pastor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por la bienvenida. Aquí estamos atentos. Amén, perfecto. ¿Alguna pregunta, pastor? No, hermano, creo que todo está bien. Ok, Y pues estamos ahí escuchando con mucha atención. perfecto. Muchas Listo, gracias. mi profe Ever. Muchas gracias, pastor Luis Alberto. Mi profe Amén. Ever, aquí estamos. Pues yo voy a estar aquí para cualquier pregunta con mucho gusto. Y si pasando esta reunión se necesita dar más información, con el mayor de los gustos también. Amén, mi hermano. Dios lo bendiga. Director Hugo Camejo. Y a todos los hermanos, Dios les bendiga. Entonces ya hemos visto la legalidad del instituto como tal. Se les envió el formato al grupo y a cada uno en particular se les envió para que vieran la legalidad del instituto. Así que con confianza vamos a estudiar y preparándonos a esta área de ser capellán. Como decía nuestro pastor, director Hugo Camejo, pues la capellanía es una capellanía más civil, jurídica, más reconocida por el ministerio religioso a nivel social. El pastor es alguien que se ubica más en la iglesia, y eso lo vamos a hablar. La diferencia entre un capellán y el pastor, porque cualquiera denominación puede ser un capellán, ¿sí? Y cualquiera persona que sea un líder puede ser un capellán, pero el pastor y el capellán marca una diferencia, aunque el pastor puede ser capellán también. Y ese es el punto que vamos a marcar la diferencia, a mirar cómo se desarrolla, desenvuelve el capellán y el pastor, aunque las dos pueden separarse y tiene más puertas abiertas el capellán que el pastor, porque el pastor casi es muy tachado en la parte social. Y la capellanía, en el caso del capellán, tiene las puertas más abiertas en todas las partes sociales, de hospitalarias, las cárceles. Claro, no es que voy a entrarme así inmediatamente, lógico, cuando voy a visitar, puedo ir en el orden de visita, pero cuando quiero hacer un trabajo como tal, entonces tengo que armar una carta con los códigos de constitución de ley, tal, y armar una carta y meterla, escribiendo que es un capellán que necesita hacer una obra social en tal identidad, bajo la ley de la constitución tal y tal y tal y tal y tal, ¿sí? El código 133 de la ley, y así comienza a dar una respuesta, mete la carta y se mira todo ese proceso y entonces después se espera respuesta con respecto a tal. Claro, le van a llamar para decir la responsabilidad y todo lo que hay con respecto a la seriedad del asunto. Entonces, por eso que en la parte social es más aceptable el capellán. Entonces, por ende, yo he tenido experiencia, por ejemplo, cuando estaba ahorita estuvimos en el Guavio, en el San José del Guaviare haciendo una labor por allá, cuando veníamos, pasó ciertas circunstancias, nuestro hermano David Vélez, nos pararon a todos, el carro por alguna dificultad que tenía, que le habían comprado, pues presentó una falla, entonces nos quedamos allí, eso no me acuerdo, aquí abajo, debajo bueno, no me acuerdo, eso de aquí en los lados de Villavicencio, viniendo de acá, de San José del Guaviare para acá. Yo me fui al otro día, me presenté a la parte fiscal con mi gorra y mi placa.
Y entonces inmediatamente estos personajes me dieron la reverencia y me dieron, entre capellán, entre, qué respeto, que hermano, un respeto, un honor y una vergüenza. Qué pena con ustedes, qué pena con ustedes. Hasta me dijeron padrecito, qué pena padrecito. ¿Sí? Porque la mayoría de los que están beneficiándose de toda esta área es la Iglesia Católica. Y nosotros no hemos aprovechado este beneficio. El respeto que tuve y la entrada, la ubicación como tal, y nos atendieron de una manera especial. Tal manera que el hermano salió el otro día temprano. Salió temprano porque nos trataron con mucho respeto. Es más, casi a los policías, casi los multan por detenernos a nosotros, porque mirar la parte legal de las cédulas, todo, que estaban limpias, entonces casi los multan a ellos y los sancionan. Y además que teníamos, porque nos trataban ya como, dice, capellán, o sea, capo, nos trataban de capos, una cosa terrible. Ya después se sentían mal delante de la jueza y de todo eso, porque tenían que respetarnos como tal. Entonces, mire todo este proceso. Si fuéramos presentados como un pastor, el pastor es mirado muy vil, muy despreciado, pero como capellán es otro punto. Así que, mi hermano, ánimo y vamos a entrar en materia de estudio en esta noche. ¿Listo? Bien, voy a compartir con vosotros entonces la introducción a la capellanía. Introducción a la capellanía. Permítame, yo organizo todo. Plataforma. Listo, como introducción a la capellanía, que vamos a ver el capellanía superior, porque después de esta viene capellanía internacional. Precisamente internacional porque para otros países, la libertad que tiene para otros países, y hay que ver algunas clases importantes en esa área de la capellanía internacional. Esta abarcaría capellanía superior, abarcaría todo lo que es todo el país a nivel nacional en el trabajo. Esta capellanía que tenemos acá, pues se está dictando también en el Instituto ITEI, que está a cargo de nuestro director Hugo Camejo. El Instituto ITEI es una sigla importante que es Instituto Teológico Eclesiástico Internacional Bilingüe. Eso es la sigla del Instituto ITEI. Me disculpa, hermano, que ahí tiene el video, tiene alguna interferencia, pero aquí estamos, espero que me estén entendiendo. Bien, dentro de esto vamos a ver la parte introductoria de la capellanía superior. Esta parte introductoria está abarcada en un texto bíblico de San Lucas, capítulo 4, verso 18 al 19. Y Lucas, como médico, los demás hermanos pueden cerrar su micrófono, por favor, para que podamos escuchar. Gracias. Lucas, como médico, registra esta presentación del Señor Jesucristo dentro los parámetros de Nazaret, en la sinagoga en Nazaret, y precisamente en la sinagoga de Nazaret, Lucas presenta lo que el Señor dice en la sinagoga cuando toma el rollo del profeta Isaías, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta parte que estamos acá ubicando en este texto bíblico es una parte muy importante que abarca todo el ministerio de Cristo en su expansión en todas estas áreas, ¿sí? Dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón
¿sí? A vista a los ciegos, a pregonar, poner libertad a los oprimidos por el diablo. Los oprimidos. En esta parte es una de las áreas que trabaja mucho el capellán. El capellán trabaja como si fuera un pastor y a la vez psicólogo, ¿sí? Y a la vez psicólogo. ¿Por qué? Porque va a lidiar con enfermos, va a lidiar con mucha gente oprimida. Si está trabajando en una empresa, los problemas de los trabajadores de la empresa, la familia de los trabajadores, hacer reuniones, orar por ellos, etcétera. Depende el lugar donde esté trabajando el capellán, él va a ubicarse en una de estas áreas, de este texto bíblico, donde va a trabajar como una persona que va a ayudar a la parte moral, la parte espiritual, la parte emocional de los individuos donde está él trabajando como tal. Entonces, miramos a esta parte, vamos a mirar lo que es la parte temática. Entonces tenemos la introducción a la capellanía como tal, vamos a ver la definición del capellán, vamos a mirar cuál es la diferencia entre un capellán y un pastor. Dentro de eso vamos a ver unos subtemas que es la fe personal, el lugar de ministro, naturaleza del ministro, protección constitucional y otras diferencias que hay entre el pastor y el capellán. Este como tema número 1, ¿sí? En la introducción a la capellanía. Como otro punto importante, tenemos orígenes del ministerio de la capellanía. El punto 2, referencia secular al término capellán. Y el punto 3, tenemos historia bíblica de la capellanía, historia bíblica. Porque la Biblia maneja el tema de la capellanía también. Entonces, la prioridad del ministerio de Jesús, que es el tema punto 3, la historia de la capellanía. Vamos a mirar la prioridad. Unos pastores están escribiendo. Es que hay que escribir, amor. Pues escriba. Pero mire cómo vamos, donde se entiende. Hermano Ever, tú le puedes cerrar el micrófono. Buscas y lo puedes cerrar. Ah, esto es lo que se ve. Pero, ¿dónde? Bien. Me conectó nuestro hermano Ever. La está buscando acá. ¿Yo? Listo, perfecto. Listo. Entonces estamos dentro del tema de la capellanía en la parte de lo que es la historia bíblica de la capellanía. En esta historia bíblica de la capellanía vamos a ver la prioridad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dentro de esa prioridad vamos a conocer el origen de la capellanía militar en los Estados Unidos, porque precisamente desde allá también se ubicó mucho para nosotros hoy en día. El génesis del cuerpo de capellanes, el periodo colonial y la guerra de revolución. Esta guerra de revolución fue precisamente donde los capellanes fueron muy reconocidos por su labor ministerial dentro de los campos, en la vida militar, entre los soldados y todo. Y muy reconocido, y además empezaron a remunerarle por su labor que hacían dentro del campo militar y en otras áreas. Entonces, dentro de este punto, nosotros vamos a observar todos estos detalles que son de importancia, el nacimiento, el origen, el nombre, la definición como tal, que son de importancia para nosotros, saber lo que portamos como tal, qué es un capellán, ¿sí? Y saber nuestros orígenes y saber nuestra formación como tal, y saber para dónde vamos y qué vamos a hacer. Por eso es necesario esta capacitación. Como punto número 1, otro punto que es el 4, el capellán como ministro de Dios, un pastor espiritual, un consejero. Vamos a mirar un subtema que es ¿quién es un capellán o capellana? Porque las mujeres también trabajan en esta área. ¿Qué hace un capellán o qué hace una capellana? También vamos a observar tipos de capellanes. ¿Qué hace un capellán? ¿Por qué necesitamos capellanes hoy en día?
Y terminamos ya la parte introductoria con una conclusión y en esta parte hacemos una reflexión importante desarrollando todos los temas que hemos visto en la parte introductoria como capellanes. Aquí me ven a la mano derecha de la diapositiva. Ahí estoy yo, listo como un capellán. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos. Vamos a mirar un puntico. Vamos a ver este video, si no se nos cae. Vamos a observarlo. Esperemos que cargue. Permítame, le coloco volumen, audio. Capellán. Un capellán es un representante de una tradición religiosa que trabaja en departamentos de cuidado pastoral de organizaciones tales como prisiones, hospitales, universidades. ¿Se escuchan, hermanos? Listo. Amén, pastor. Sí se escucha. Listo. Unidades militares, ¿Qué es un capellán? Un capellán es un representante de una tradición religiosa que trabaja en departamentos de cuidado pastoral de organizaciones tales como prisiones, hospitales, universidades, unidades militares, capillas privadas y gobierno. El propósito principal de los capellanes es servir como fuente de orientación espiritual y emocional para las familias, pacientes y residentes de esas organizaciones. Los capellanes pueden ser hombres o mujeres de cualquier denominación. Las funciones de los capellanes incluyen orientación espiritual, para individuos y grupos que podrían estar atravesando tiempos difíciles al proporcionarles asesoramiento espiritual basado en su particular doctrina religiosa. Oración. Los capellanes deben tener conocimiento de la oración relevante para necesidad de sus clientes y la denominación del capellán. Servicio a la comunidad. Los capellanes hacen el esfuerzo en desarrollar relaciones con voluntarios y administradores en su comunidad para consejería y educación. International. Listo. Esa parte introductoria de ese video, lo que es un capellán y sus relaciones como tal. Entonces entramos acá como tema número 1, mi amado hermano, como tema número 1, permítame. Vamos a ver la introducción a la capellanía. En esta introducción a la capellanía, vamos a mirar la definición como subtema. Y en esta definición, el término capellán proviene del vocablo latín que es capellanes. Se aplica a personas que ejercen el oficio de ministrar, dar apoyo espiritual a la persona que sufre, guiándole en el cultivo de la fe en Dios y de una autoestima saludable. ¿Por qué se ubica aquí también de una autoestima saludable? Porque él también trabaja en la parte emocional, de la parte de los feligreses, en las personas que están trabajando en cualquier institución que está afuera. Él trabaja la autoestima y también cultiva la fe de aquellos que creen en Dios. El capellán como tal ubica esa parte emocional para enfrentar la situación de crisis que están viviendo estas personas, estos individuos, donde el capellán está trabajando como tal. Entonces tenemos acá que viene el vocablo latín capellanes, que se aplica a personas que ejercen el oficio de ministrar y de apoyar la parte espiritual a la persona que sufre, guiándole en el cultivo de la fe en Dios y de una autoestima saludable, para que puedan enfrentar y afrontar la crisis emocional en la que están viviendo. También el vocablo capellán, como tal, comenzó a utilizarse en la designación de un clérigo, ojo, de un clérigo como ministro
del monarca. Y aquí a la derecha tengo precisamente un clérigo, ¿sí? Este señor. Y tengo también a un monarca principal que ya hace unos días falleció, ¿sí? La mayoría de todas estas personas importantes, de monarcas, de gobierno, de personas que ejercen gobierno, siempre han tenido a un capellán a la mano que lo guíe en la parte emocional, en la parte de la fe, ¿sí? En ese trabajo. Ellos tenían siempre a la mano a un capellán para guiarles en todos momentos de crisis, en momentos de parte emocional y en el momento de fe y en la parte espiritual. Entonces, por eso se ubica que la designación de un clérigo como ministro del monarca, en el cual el capellán, en lugar de atender a una parroquia, brindaba atención a la vida espiritual del monarca. Y aquí empieza a marcarse una diferencia, porque el capellán no se queda siempre adentro, el capellán está más afuera, en el trabajo más social, con las comunidades, con los diferentes recursos que brinda el gobierno. Por ejemplo, puede estar trabajando en el gobierno, en una institución universitaria, en un hospital, en un orfanato, ¿sí? En un ancianato, etcétera. En unos momentos de crisis que tengan una empresa, ahí puede estar el capellán trabajando. Precisamente no está directamente en una parroquia o en una iglesia. Entonces, en este caso, era investido de autoridad eclesiástica y poseía una capilla, ¿sí? Hoy en día, a medida que ha pasado un poco la historia y el proceso del tiempo, hoy se divide un poco. Hay capellanes que tienen su iglesia, su capilla o su parroquia como tal, y hay capellanes que simplemente no tienen capilla y trabajan en la parte exterior, ¿sí? En todo el ámbito social que brinda este desarrollo que estamos viviendo en la parte social. Entonces, es importante entender, marcar acá una apunte importante dentro del capellán que trabaja como un clérigo, ¿sí? Como ministro del monarca. También, mis amados hermanos, la diferencia entre un capellán y un pastor. Vamos a ver una diferencia importante. Los pastores y capellanes son similares en muchos aspectos. Son similares en muchos aspectos. Pero ambos proveen consejería y en eso son similares. Y ministerio espiritual, ¿sí? A los necesitados. Y eso es un punto a favor. Sin embargo, existen diferencias entre las dos ocupaciones, entre el capellán y el pastor. Los pastores normalmente se asocian con una iglesia o parroquia específica. Los pastores normalmente tienen esa ocupación, trabajan más internamente con sus feligreses en la consejería y en estas otras áreas que se necesitan trabajar dentro de la iglesia. Pero mientras los capellanes generalmente se asocian con un empleador o agencia específica, ¿sí? Se asocia con un empleador o agencia específica. Entonces, en esta área estamos hablando que puede entrar en una empresa normalmente a trabajar, ¿sí? A trabajar. O puede entrar a alguna entidad diferente, ¿no? Un hospital, ¿sí? Un orfanato, etcétera. Este es lo que realmente marca un poquito de diferencia. Pero eso no quiere decir que el pastor no pueda ser capellán. Antes, mucho mejor todavía esa investidura que tenga el pastor, ser un capellán. Ahora, las principales diferencias entre los pastores y capellanes radican en dónde, óigame bien, en dónde, cómo y quién ofrecen asesoramiento y atención. Cuando hablamos en dónde, por ejemplo, el pastor se ubica más en la iglesia, pero el capellán se ubica más en una agencia específica. Pero en este caso también cómo hacen, en el caso sí, las principales diferencias, cómo y a quién se ofrecen asesoramiento y atención. Miramos otro punto, la fe personal.
El título de pastor se otorga a los líderes religiosos en las iglesias protestantes. Por ejemplo, pero un pastor también puede ser un rabino, sacerdote o imán, que le llaman también. ¿Sí? Un pastor que es una persona, un título que tiene un lugar religioso, por lo general en las iglesias protestantes, por ejemplo. Pero un pastor también puede ser un rabino, un sacerdote o un imán. Los pastores se centran en ministrar a los de su propia fe, ¿sí? Por eso es que la mayoría visitan a su congregación, visitan a los enfermos de su congregación, oran por ellos, los llaman, los pastorean. ¿Sí? Aquellos que desean, y también aquellos que desean convertirse. Ahí está el pastor. Los capellanes pueden ser de cualquier fe. Óigame bien, los capellanes pueden ser de cualquier fe y no suelen hablar de sus creencias personales con aquellos a los que están ministrando, a menos que se les pida, ¿sí? A menos que se les pida al capellán que hablen de su fe, pero ellos pueden ser de cualquier fe. Por ejemplo, hay mormones, pueden ser mormones, capellanes, pueden ser testigos de Jehová, capellanes, como la ley se abrió para todas las instituciones denominacionales, entonces, por eso le digo que puede ser de cualquier fe un capellán. Bien, el otro punto que tenemos acá también, que es de mucha importancia, es el lugar de ministro. Por ejemplo, aunque los pastores pueden visitar a los miembros de su congregación en su casa, en el hospital o en asilo de ancianos, la mayoría de las actividades se basan en la iglesia, ¿sí? Se basan en la iglesia. Los capellanes ejercen sus funciones más allá de las paredes de la iglesia. O sea, el capellán está más al exterior, ¿sí? Más afuera que adentro. Es más, a veces el capellán lo contrata una empresa para trabajar directamente, ¿sí? Una empresa para trabajar directamente. Y en este punto es importante entender, ubicar. Ubica una empresa y ahí se queda permanentemente trabajando en una empresa. A veces le colocan su oficina, su horario y a veces le dan una remuneración. Entonces, todos estos aspectos son puntos que tener en cuenta. Por eso volvemos a decir que la mayoría del capellán ejerce sus funciones más allá de las paredes de la iglesia. Los capellanes de hospitales sosiegan los pacientes en sus habitaciones o atienden a la familia de los pacientes, ¿sí? Los capellanes militares, por ejemplo, pueden celebrar servicios en capillas o en tiendas de campañas cuando se despliegan en una zona de combate. Los capellanes de prisión aconsejan a los internos en las cárceles, ¿sí? Aconsejan a esos internos de las cárceles, les hacen culto, oran por ellos, etcétera. Y al personal que también está allí en las cárceles, en la parte de prisión, al personal administrativo. Allí está el capellán ayudando también a la guardia, al personal administrativo. Y también actúan como enlace entre las iglesias de la prisión y las externas. Actúan como un enlace. Esto es importante, el oficio del capellán como tal. La naturaleza del ministro. Vamos a mirar la naturaleza del ministro. En esta naturaleza del ministro, por ejemplo, la comparación de un pastor y un capellán implica comparar un líder religioso y un líder espiritual. Los líderes religiosos se ocupan de las doctrinas, rituales, creencias y moralidad específica de su religión. Los capellanes respetan el derecho de todas las personas a practicar cualquier religión o ninguna religión en absoluto. Por eso más bien el capellán cuando no tiene una entidad o tiene una denominación, visita a algún enfermo y recuerda que ese enfermo es de una denominación específica, el capellán respeta, lo visita, solo lo anima,
lo alienta, le aconseja, lo orienta, ¿sí? Le suministra esa parte emocional, esa parte afectiva que necesita esa persona. Si esa persona a la cual el capellán está visitando pide de él oración, pide de él que lo ayude, entonces el capellán procede absolutamente a realizar lo que la persona le pida. Eso es importante en la ubicación con respecto a la naturaleza del ministro, en este caso del capellán y del pastor. El pastor se ocupa, pues volvemos a decir, de las partes doctrinales, de los rituales, de la creencia, de la moralidad, de su religión, de los líderes y de los miembros de la iglesia. Pero el capellán trabaja, ¿sí? Y respeta los derechos de todas las personas, ¿sí? A practicar cualquier religión o ninguna religión en absoluto. Él está allí simplemente para ayudar en la parte emocional, en la parte espiritual. Si la persona a la cual él está visitando, le pide que le ayude, ore por él, entonces él entraría más a fondo al trabajo como capellán. En lugar de centrarse en lo moral, religiosa, el capellán, los capellanes se ocupan de la cuestión de la conducta. Por eso le digo que trabajan mucho la conducta, trabajan mucho la parte ética. Se ocupan mucho de la conducta y la parte ética. Los capellanes pueden aconsejar que el perdón responde al interés de la persona en lugar de decir que es un dogma religioso. ¿Sí ven? Él dice, no, es que es un asunto de religión, eso no lo puede decir el capellán. ¿Sí? El capellán, cuando está aconsejando, ¿sí? Ya depende si la persona ya hay un vínculo afectivo que lo conozcan como tal. Entonces el capellán está dispuesto hasta donde se lo permita. Pero por lo general, siempre va a responder estas palabras. Los capellanes pueden aconsejar que el perdón responde al interés de la persona en lugar de decir que es un dogma religioso. ¿Sí? Él no ubica que eso es religioso, ¿no? Sino responde de acuerdo al interés de la persona. ¿Sí? En el caso del perdón. Bien, otro punto es la protección constitucional. La protección constitucional. Aunque la separación de iglesia y Estado, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de Estados Unidos, establece la libertad de religión, ¿sí? También ordena supremo adictiminado que los capellanes no violan esa separación si el propósito de la capellanía es secular. Repito, establece la libertad de religión, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos, igualmente que acá. También ordena, en el caso supremo adictimado, que los capellanes no violan esa separación si el propósito de la capellanía es secular. ¿Cuál separación? Iglesia, Estado. El capellán no viola eso. Si la capellanía es más secular, o sea, más secular, porque puede una persona que, en el caso, por ejemplo, que ustedes están acá, que son ya cristianos, pero puede una persona entrar, por ejemplo, una persona inconversa, entrar a una institución católica, por ejemplo, la Santo Tomás, y estudia una licenciatura en capellanía. Y listo, ya él ordenan como capellán. Pero resulta que nunca ha conocido a Cristo. A él ordenan como un capellán secular, ¿sí? Un capellán secular. Y él va a trabajar en esa área, Y es importante entender que aunque él ve la iglesia y Estado como un orden de separación, él no se involucra en ese punto. Trabaja como capellanía, como capellán secular. Entonces, como la intervención en crisis se mantiene neutral en el tema de las religiones específicas y está abierta a los miembros de todas las creencias religiosas. Por eso él está abierto porque no viola este punto iglesia-estado. Perdón, hermano, que les tenga que estamos viendo mucho el video en la parte de pues, la imagen. Entonces les coloco ahí la placa mejor. Pero estoy hablando. Espero que me estén escuchando. Otro punto importante. Vamos a mirar. Otras referencias.
con respeto, ya miramos que el capellán no viola la relación iglesia-estado. Él puede trabajar como un capellán secular. Los capellanes tienen más probabilidades de hacer frente, oiga bien, tienen más probabilidades de hacer frente a las personas en crisis inmediatas o que han experimentado un trauma reciente. Tiene más probabilidades el capellán que pastores. Muchos capellanes están capacitados en la escena del crimen, ¿sí? Pronto en su carrera también vieron criminología, ¿sí? Criminalista. Y se ubicó como capellán también y estudió. Ellos están capacitados en esas áreas y los protocolos de escenas traumáticas para que pueda tratar situaciones fuera de los límites de los pastores, ¿sí ven? Entonces, una persona, por ejemplo, un capellán que a la vez pastor y a la vez psicólogo, va a entrar a límites que coloca la parte secular, como está preparado a nivel civil, a nivel secular, él entra a los límites que coloca la parte secular, él puede entrar más allá porque está capacitado. Por eso es importante, porque muchos capellanes están capacitados en otras áreas profesionales donde no hay límites para ellos. En cambio, al pastor, en esa, por ejemplo, en una área de criminalista, no puede entrar, ¿sí? Porque puede violar algunos detalles importantes porque no está capacitado para ello, pero el capellán sí lo puede entrar al menos que esté capacitado en esas áreas también. Entonces, esta es la probabilidad de que muchos pueden ir más allá donde los pastores no pueden entrar. Ahora, debido a que los pastores se les paga por sus iglesias, ¿sí? O tienen una fuente remunerada, tienen que satisfacer las demandas de sus congregaciones en el caso del pastor, que son diferencias importantes. Ahora, los capellanes son empleados de una empresa, organismos, y deben satisfacer las demandas de sus empleadores. Imagínense si a un capellán lo puede contratar una empresa, ¿sí? Que trabaje 3 o 4 horas al día. En la mañana, cuando llegan todos los trabajadores, para que él les dé algún consejo, ore por todos ellos antes de comenzar la labor del día. A mediodía, cuando están, por ejemplo, en horas de almuerzo, de pronto hablando con algunos de ellos que tengan alguna crisis. A la hora de salir, algunas empresas contratan al capellán con estas probabilidades de que trabaje allá y tiene una oficina especial simplemente para trabajar en estos aportes que la empresa requiere, que es la parte motriz de todos los trabajadores. Y ahí está el capellán para ello. Para eso se ubica el capellán empresarial, trabajando en una empresa. Bien, vamos a mirar entonces los orígenes del ministerio de la capellanía. Vimos las diferencias entre un pastor y la capellanía, el capellán. Pero que ahora si el pastor se complementa con la capellanía, va a ser un trabajo más abierto, un trabajo más concurrido y se van a abrir muchas puertas. En el caso de los orígenes de la capellanía, tenemos acá esta información. La capellanía es una profesión que data de milenios y los registros muestran que los imperios, tales como el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, contaban con capellanes. Ojo, ¿sí? Milenios atrás contaban con capellanes que se encargaban de atender las necesidades emocionales y espirituales de los emperadores, militares y demás miembros de la aristocracia. Por eso que vamos a hablar de los orígenes de la capellanía o del capellán como tal. Entonces tenemos acá, en este caballo, tenemos un hombre que llama Martín de Tours, ¿sí? Y aquí hay precisamente una persona necesitada, ¿sí? Un pobre, un moribundo, que necesita del cuidado. Y esta historia la vamos a conocer enseguida. Permítame ver si
Espera un momentico. Vamos a mirar este punto. Tenía 21 años cuando se encontró en la puerta de la ciudad con un mendigo que se estremecía por el frío. Compadecido de él, Martín partió su capa romana en dos y le obsequió la mitad. Bien, tradicionalmente, por ejemplo, en el caso de Martín Dutor, que es donde se ubica mucho lo que es el inicio de la capellanía o del capellán, tradicionalmente dentro del cristianismo se cree que oficialmente la capellanía tiene su origen en la persona de San Martín de Tours, ¿sí? De San Martín de Tours. Y este hombre, permítanme un momentico, quien nació en el año 316 después de Cristo, 316 después de Cristo, en Panonia, una provincia romana de ese entonces y que actualmente parte de Hungría hoy en día, ¿sí? De Hungría hoy en día. Entonces, Martín de Tours, que nace en el 316, cuando él está, por ejemplo, en la misma, ha sido considerado como un objeto sagrado y conservada en una urna o relicario llamado capellana, una parte de la capa que él partió con este mendigo partió esta capa y se quedó con una capa, el resto de la capa. Esta capa que ha sido objeto de veneración en la corte de Francia. Como resultado, desde entonces los reyes de Francia llamaron capellanes o guardianes de la capa a los clérigos que cumplían funciones religiosas en la corte. ¿Sí? Vuelvo a repetir, por ejemplo, él se encontró estando en el campo militar con este mendigo, ¿sí? Mendigo, y le dio parte de la capa porque estaba pasando frío, y él parte de la capa y le da la parte a él, y él sigue con otra parte. Pero resulta que él tiene una visión, que eso es lo que ubica él tiene una visión, y en la visión ve al Señor usando parte de la capa que él había dado al mendigo. Aquí tenemos, por ejemplo, que la mitad de la capa que fue guardada en un baúl o cofre, especialmente latín, ¿sí? Capella o capilla o capilla. De ahí viene el término capilla, que literalmente significa el lugar donde se encuentra la capa, ¿sí? La persona encargada de proteger la capa era el capellanus, que en español es capellán. De allí se desprende la idea de que los capellanes están encargados de compartir y ofrecer el amor de Dios a todos aquellos que estén en necesidad. Este es el origen con Martín de Tours, y de ahí se ubica cuando guarda la capa en un baúl o cofre. Entonces de ahí se ubica lo que es el término capilla, el lugar donde se guarda la capa. Y los guardadores de la capa es precisamente los capellanos, que en español es capellán. La referencia secular del caso del nombre del término capellán, ¿sí? Al término capellán, dice capellán, es una persona que acepta el reto
que ejerce sus funciones en una institución, sea seglar o religiosa. En este caso, o en el caso castrense, en una casa particular, etcétera. Parafraseando del diccionario del enciclopédico Laurauce 2007. Capellán, adjetivo sustantivo masculino femenino, laico, persona que no es eclesiástico ni religioso. Ya, pero, un capellán puede ser una persona que no tenga ninguna vocación religiosa. El término capellán nace de la palabra capa, es la mitad de la capa que guardó Martín de Tours, ¿sí? Y que de ahí viene el término que la guarda en un cofre o un baúl, que es el lugar donde ubica capilla, y los guardianes de esa capa se ubican los capellanes. Esto es con el término secular. Miramos, por ejemplo, la historia bíblica del capellán o de la capellanía. Vamos a mirar, por ende, la prioridad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hemos de tener presente que la principal dedicación en el ministerio público de nuestro bendito Señor, Salvador y Maestro, nuestro Señor Jesucristo, fueron las vidas de las personas en todos sus planos y dimensiones, la vida de las personas. Ese fue el propósito de ayudar. Pedro dice, como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es un ministerio muy completo de la vida del Señor que se entregó por las almas. Y por lo general, casi muy poco lo hacía dentro de la sinagoga. Fue muy abierto al plano social, a las calles, ¿sí? A las barcas, todo, donde la gente estaba, allí estaba el Señor Jesucristo, cumpliendo esta labor como un capellán. Nuestro Señor Jesús Nazaret dio siempre prioridad a las necesidades de las personas, espiritualmente, psicoafectivas y materiales, y antepuso las mismas a todas las leyes y regulaciones de los hombres, tanto de carácter religioso como secular. De esa actitud suya brotaron todos los conflictos y odios hacia su persona, tanto de parte de los religiosos como del poder político y estatal. ¿Por qué? Porque una persona que como se entregó al pueblo, el pueblo lo amó mucho y lo seguían. Tanto que las personas que tenían poderes en la parte religiosa, en la parte política y estatal, lo odiaron, porque precisamente las personas veían en él, en el Señor Jesucristo, algo diferente y una solución para sus vidas. Lo que no encontraban en el poder religioso, ni encontraban en el poder político y estatal. La lectura bíblica que le dieron del libro del profeta Isaías y leyó el pasaje del capítulo 61, 1 al 2, que concuerda con Lucas 4, 18 al 19, que fue la parte introductoria que vimos con respecto a la capellanía. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista de los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Estos son puntos de rollo que abrió el Señor en Isaías y pudo leerlo precisamente en esa sinagoga de Nazaret y ubicó lo que era la parte ministerial de él. Muy abierto, abarcó todos los ámbitos de la vida social, espiritual, moral, ¿sí? Del pueblo y física. La capellanía entonces implica anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, proclamar una fiesta de año agradable, anunciar el evangelio. El evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, como todo creyente. El capellán evangélico es su deber hablar del tema de la salvación a todo aquel que demande su razón. Y esto es lo que implica la vida de un capellán. Anunciar el evangelio a los pobres, libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos,
todas estas partes son importantes en la vida del capellán. Es la parte donde implica mucho su llamado, su ministerio, su vocación para transmitir. Un capellán que es un capellán que conoce al Señor puede ser mucho más eficaz en la vida secular, en ayuda a muchas personas. Génesis del cuerpo de capellanes. Vamos a mirar esta parte. Los inicios de la capellanía militar, por ejemplo, en los Estados Unidos, se remonta a dos eras históricas muy significativas de nuestro país. Por ejemplo, el periodo colonial, que va desde el año 1606, 1607 al año 1775. En los Estados Unidos, por ejemplo, el periodo de la Revolución, que ubicamos en el año 1775 al año 1783. Vamos a mirar cómo inició la capellanía militar, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, y que ubica el periodo colonial y el periodo de la Revolución. Dentro de este parámetro, por ejemplo, en el origen de la capellanía militar en los Estados Unidos, el origen en los Estados Unidos se encuentra arraigado en la necesidad de consuelo espiritual en tiempos de inestabilidad en seguridad nacional. Cuando el soldado iba a la guerra, expresaba su necesidad de contar con un líder espiritual. ¿Por qué? Porque a veces las muertes que tenía que ejecutar, etcétera, se sentía cargado, culpable, etcétera. Necesitaba de un líder espiritual para poder confesarse, poder hablar con él o pedir, en ese caso, cuando hablamos de un capellán, cuando es de la iglesia tradicional que ubica el confesatorio como tal. El otro capellán protestante es cuando ubica precisamente lo que es la consejería, pedir consejería por su necesidad espiritual, por su carga como soldado. Entonces, en esta área, los capellanes se encontraban en una de las campañas, ¿sí? Iban prácticamente con el batallón, así como en el campo de batalla, en estos dos conflictos. Desde la guerra franco-indígena hasta Bunker Hill, desde Saratoga hasta Youngstown. Durante estos periodos, los capellanes militares proveían atención a las necesidades espirituales de los soldados. En medio de la batalla, a través de la predicación, la atención a heridos y honrando a los muertos, ¿sí? Daba sepultura a los muertos. Allí estaba el capellán haciéndole frente en medio de las campañas y en medio de las batallas, que sí, las batallas de estos dos conflictos que se hacían en guerra. Por eso es importante, estamos hablando del origen, cómo nació en este país, el país de Estados Unidos. En el periodo colonial que abarca del año 1607 a 1775, fue un tiempo en que la religión desempeñó un papel mucho más significativo en las vidas de los norteamericanos de lo que significa hoy en día. Para los habitantes de las colonias, el ministro era una figura de poder dentro de la comunidad. Y quiero decirles hoy, hay algo muy, muy respetable en los Estados Unidos, es el capellán. Muy respetable. Es de mucha honra tener un capellán en los Estados Unidos. Lo respetan mucho, porque de momento que empezaron las guerras, allí estaba este hombre espiritual haciéndole frente. Hoy en día tiene una honra, se ha ganado una honra dentro de este país protestante, porque este país fue más protestante que católico. En las operaciones militares, grandes o pequeñas, ¿sí? Nunca era planeada o llevada a cabo sin el ministro, o sea, sin el capellán. Al clérigo siempre se le pedía su consejo y que inspirara a los colonos que servían como cuerpo militar. Los inspiraba, les daba aliento, ánimo, ¿sí? Y los bendecía. Ahí estaba el capellán haciéndole frente en todas las operaciones militares. También, durante las guerras con Francia, que ocurrieron durante el periodo de 1689-1763, los capellanes acompañaban a sus hombres en el campo de batalla.
31 capellán fueron a la guerra en el último y mayor conflicto del periodo colonial, la guerra franco-india de 1754 a 1763. Ahí estuvieron los capellanes. Estamos hablando no de un solo capellán, 31 capellanes. Durante este conflicto, el joven George Washington se dio cuenta de la necesidad que había en cada unidad militar que tuviera acceso a un capellán. Imagínense, se dio cuenta de eso y vio la necesidad de que cada unidad militar tuviera un capellán por lo menos. Por 2 años el intento fue sin éxito, convencer al gobernador de Virginia, de Whittier, para que éste autorizara un capellán para las tropas a su cargo, las cuales se encontraban resguardando la frontera de Virginia. Pero hubo 2 años. Las tareas de los capellanes durante la época colonial incluían, vamos a ver, los servicios dominicales de adoración, servicios diarios de oración, visitación a los enfermos y heridos que sufrían en el momento de la batalla. Aun cuando no había una organización formal de capellanes, aquellos que representaban varias denominaciones se reunían, compartían tareas durante las predicaciones y se apoyaban unos a otros con compañía intelectual, oración y compañerismo. La guerra de la revolución. Aquí hay un hito importante. La historia de los capellanes de la Armada durante la guerra de la revolución, que es en el año 1775 a 1783, es una crónica de la total entrega al servicio de los demás y sacrificio personal. Durante la guerra de independencia, pastores locales organizaban unidades militares desde sus propias congregaciones o localidades. Y a menudo la encabezaban a la batalla. Ellos sobrellevaban sus heridas y sufrimientos. Ellos comprendían hambre y privaciones, el encarcelamiento y la soledad, la victoria y la derrota de los soldados. Pero en esta área llega fuertes alivios para el capellán. La historia de los capellanes de la guerra de revolución tiene su inicio en Lexington, Green y Concord Bridge en el 19 de abril de 1775. Un grupo de clérigos de Nueva Inglaterra sirvió a Concord. William Emerson, que más tarde murió mientras estaba en el servicio activo, José Taxter, quien más tarde fue herido, Bunker Hill, Edmund Foster, una tarde fue herido en Bunker Hill, Edmund Foster, un estudiante de teología, y el reverendo doctor Philip Payson, ¿sí?, que estuvieron allí como capellanes y muchos de ellos perdieron su vida. En julio del 29 de 1975, el Congreso Continental reconoció, este es el punto, reconoció oficialmente a los capellanes al votar a favor de que se les pagara varios oficiales, así como a personas enlistadas en la Armada Continental que no estaba previamente cubierto en su resolución en el 16 de julio. Instó a que se les pagara a varios oficiales capellanes, así como se alistaran en la Armada Continental, o sea, que entraran a formar parte del campo militar como tal. El capellán se le pagaba $20 por mes, la misma cantidad que se le era pagada a capitanes y jueces intercesores. Este fue el primer reconocimiento oficial que un gobierno norteamericano hizo a los capellanes, ¿sí? Como tal, es considerada como la fecha del nacimiento de la capellanía, ¿sí? La fecha del nacimiento de la capellanía. Cuando estamos hablando del 29 de julio de 1775. Desde aquí en adelante es reconocido el primer país como tal, como la fecha del nacimiento de la capellanía, en el caso militar.
¿sí? Porque estamos hablando de atrás, en el tiempo bíblico viene desde Josué abarca por medio de Cristo, Moisés, todos estos personajes que trabajaron como capellanes, por ejemplo, en el caso de la guerra que iba David, en el caso de Josué, cuando iba a la guerra, el Señor mandaba primero a los sacerdotes a bendecir al pueblo, ahí primero, sí, ahí primero adelante los sacerdotes, y después Josué pasaba con el séquito militar, los militares, avanzar a caminar juntamente con el pueblo, pero primero tenían una bendición en este caso de los sacerdotes que oficiaban como capellanes. Ya saben que cuando nosotros tenemos el origen, lo que significa el término capellán, no hay problema de ubicar, porque hemos dicho que el capellán puede ser un pastor, un obispo, un sacerdote, ¿sí? Y precisamente el término capa, donde viene capilla, y el guardián de esa capilla es el capellán como tal. Por eso es un siervo ministro que, así fue los orígenes, un ministro que estuvo allí presente y que bendecía a la comunidad o bendecía cualquier área social o bendecía, en ese caso, a los monarcas, ¿sí? Cuando iban a la guerra o cuando estaban oficiando alguna situación difícil. Entonces, fue precisamente la paga la que finalmente le dio al capellán el reconocimiento y aprobación oficial dentro de las Fuerzas Armadas. Hasta entonces el capellán había sido un voluntario. El clero fue muy lejos con tal de servir a su país. Estaba dispuesto a morir por lo que creía. Del año 1775 a 1783, la historia de la capellanía, dentro del caso militar, ¿no?, se desarrolla de manera paralela con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entonces, aquí se ubica en todo lo que es la introducción a la capellanía como tal. Bien, espero que haya sido de edificación esta parte introductoria. Espero su aporte o preguntas. Si alguien tiene, abajo tiene una manito donde dice reacciones, puede levantar la manito y damos la oportunidad de aportar. Aportes, preguntas. Manuel Aldemar. Sí, Pastor Ever. Sinceramente quedé satisfecho con la explicación. Mucho más de lo que yo pensaba sobre la capellanía. Muchas gracias por la explicación. Con gusto, mi pastor. Bendición. Gracias. Dios lo bendiga. Sí. Muy interesante, hermano Ever. Muchas gracias. Bueno, amén, mi pastor. Claro y fuerte. Sí. Bueno. No, está muy bien, hermano. Dios los bendiga. Amén. Ahorita les envío el módulo para que lo vayan leyendo ya y estas diapositivas. Perfecto. Gracias. Bueno, mi pastor, gracias por su aporte. Mi hermano Hermelino, su aporte, su opinión o preguntas. Puede abrir el micrófono, mi hermano Hermelino. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, mi hermanito. Muy importante, considero que es un curso bastante importante para ponerlo por obra. O sea, considero que el pastor debe tener esa capacitación para ejercer su ministerio. Más abierto. Yo miraba eso, miraba eso en los curas, que ellos podían entrar a cualquier institución, a un hospital, a una cárcel, a un colegio, a una universidad. Y yo decía, tiene que ser algo importante esa capacitación. Sí, señor. Amén. Y hoy la tenemos, gracias a Dios, por la ley 133 de la Constitución, y nos dio la prioridad a todos nosotros. Amén. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad que se nos abre
¿sí? Que nos abre para capacitarnos. Y gracias por estar aquí, mi amado hermano. Gracias por su aporte, mi hermano. Qué bueno. Bueno, no le sé el nombre a Raimi 9A. ¿Cómo es su nombre? Bien puede abrir su micrófono. Que levantó la manito. Eso. Bueno, casi no se le escucha. ¿Con quién? ¿El hermano Álvaro? Tiene interferencia, mi hermano. Tiene bastante interferencia. Gracias. Listo, mi hermano. Bastante interferencia. Gracias por su aporte, es lo que podamos escuchar. Mi hermana Lucy, cuéntenos cómo le fue en la clase de hoy. Dios lo bendiga, pastor. Bien, Amén, muy hermano. buena la capacitación. Muchas gracias. Amén. Recuerde que estamos hablando de un promedio de unas 22 clases. 22 clases. Vamos por la primera. Entonces vamos a tener siempre una fuerte capacitación en muchas áreas. El capellán y la consejería, el capellán y la confesión, la parte confidencial, cómo va a ser con la parte confidencial. Todas esas áreas vamos a estudiarlo, ¿sí? El capellán y la ética, capellán castrense, capellán militar, todo ese capellán de capellanía de hospicio con los enfermos, todo eso vamos a trabajar. Entonces, hermanos, ánimos, porque una larga tarea nos espera. Qué bueno. A ver, ¿quién más puede compartir con nosotros? Mi hermano Julián Escobar. Amén, amén, pastor. Pues contento, hermano. Ya estuve el sábado en la clase, pero me enteré que no era el grupo mío. Ah, ok. Sí, pero estuvo muy buena y creo que esta pues nos abre más el deseo de aprender. Pues yo he tenido la oportunidad de estar en colegios compartiendo con los jóvenes, Sí. pero siempre hay como una exclusión, ¿no? Siempre hay como una exclusión, el hecho de que uno diga, no, nosotros somos cristianos, evangélicos, y pues lo que vemos de esta parte de la capellanía, pues que en cierta manera le abre una puerta muy, muy especial, ¿no? Muy especial. Creo que es algo que necesita, podríamos decirlo, yo lo digo así, todo creyente que quiera servir a Dios y que quiera llegar a las almas, ¿sí? Entonces, sí, señor. Agradecido con Dios y con usted, profe, por la compartir. Con gusto, mi hermano, y a esta institución que nos abre las puertas para capacitarnos. Amén, amén. Listo. Entonces, no sé quién más tenga. Mi director, Hugo Camejo, tiene la palabra. Director Hugo Camejo, está por ahí que pronto. Hermano, estoy por acá. Estaba sentadito escuchándolos. ¿Me escuchan? Amén. Sí, señor, le escuchamos, firme y claro. Bueno, estaba por aquí sentadito escuchándolos. Bueno, lo importante es que los pastores, los ministros, queden en contexto de lo que estamos haciendo. A mí me parecía muy importante que ellos supieran de las legalidades y de la calidad de la formación que tenemos aquí en la institución. Por ejemplo, aquí están los hermanos del movimiento misionero. Nosotros tuvimos la oportunidad de abrir este espacio porque, bueno, queríamos que se sintieran en casa, que se sintieran tranquilos para hablar, compartir, ¿cierto? No habría ningún inconveniente de pronto porque hay cosas propias que se quieren hablar que entre la comunidad cristiana a que pertenecemos entendemos inmediatamente el lenguaje. Amén. Entonces,
Para mí es un gusto y un placer tenerlos aquí, en lo que le podamos servir en la institución, certificados, algún trámite, con mucho gusto, algún respaldo, aquí está la institución. Yo quiero que vean la institución como el lugar que abre las puertas a su formación, pero también que sea como su casa de formación. Lleguen con confianza. Nuestro gestor educativo es el profe Ever, nuestro docente, es mi compañero de trabajo de hombro a hombro. Todos los días estamos prácticamente en contacto. Y pues bueno, tienen al profe Ever allí frente a ustedes. Y si algo más necesitan, aquí estamos para servirles. Con mucho gusto. Profe, esta clase cada día como que vamos mejorando, va mejorando las clases cada día, profe, porque hoy escuché algo que me persuadió a quedarme. Ah, bueno, gloria a Dios. Qué bueno. La historia de la capellanía, la injerencia de la capellanía y los campos de acción social y espiritual de la capellanía. Excelente. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias a ustedes. Listo. Gracias a mi director, Dios lo bendiga grandemente. Vamos entonces a darle gratitud al Señor. Aquí en el chat tenemos una hermana, la hermana Jenny Rubiano, dice, gloria a Dios por estas capacitaciones. Aún estoy procesando la información. La historia, sobre todo, me pareció muy hermosa. Claro, del Martín de Tours, ¿sí? Al dar la capa, partirla en dos, ayudar a esta persona que necesitaba, y al partirla, se juega en su caballo, era una persona militar, se fue en su caballo y por la noche tuvo un sueño, tuvo una visión, donde precisamente a quien el Señor aparece con la otra mitad de la capa que él le había dado al mendigo, en la otra mitad de la capa, y resulta que cuando ve al Señor Jesucristo, y por esa razón se convierte al cristianismo. Y ahí llega, y la capa y la guarda en un cofre, y ese cofre más adelante, que estaba guardado allí, se constituye como una capilla, y los guardianes como precisamente los capellanes, de ahí viene el término capellán. Entonces estamos hablando tres siglos después de Cristo, donde pasa este suceso. Entonces, mis amados hermanos, ahí queda la información, ya les envié, le queda la clase grabada, se reenvía al grupo para que la puedan ver en diferido, los hermanos que no, y ustedes que puedan verla otra vez de nuevo, pues allí estará para que la puedan ver en diferido en alguna parte del día. El viernes tenemos clase a las 7 de la noche otra vez. Listo. Entonces, una feliz noche. Vamos a orar. Pedimos el favor al hermano Hermelino Chaparro que nos dirija en oración. Gratitud al Señor. Pastor Hermelino. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que tenemos de capacitarnos más cada día para servir a la comunidad, Señor Dios mío, especialmente a los más necesitados, aquellas personas que están desorientadas, aquellas personas que necesitan un consejo, una orientación. Señor Dios Todopoderoso, glorifícate de una manera especial y que cada uno podamos aprovechar esta oportunidad, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado y nos has permitido tener. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Listo, mis amados hermanos. Dios les bendiga. No se les olvide enviarme, por favor, el fotocopia de la cédula. Amén. Los hermanos que hacen falta, fotocopia de la cédula, la foto digital 3x4, la pueden tomar con el celular y la pueden enviar. Llenar el formulario, no se lo olvide. Y lo que sea posible, cuando tengan la oportunidad, la matrícula. Listo. Amén, hermano. Dios les bendiga. Muy buena noche para todos. Sí. Recuerden que esta capellanía con los 450 tiene derecho a la placa, la certificación y la credencial. ¿Listo? Bien, una feliz noche. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Feliz noche.